Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Aquí veo que párroco en una humilde y compleja zona caraqueña ha sido designado a la cabeza de los jesuitas en Venezuela. Este reportaje lo escribió la excelente periodista Maqui Arena. Dice aquí que fue designado este miércoles 23 de noviembre nuevo provincial de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús divulgó en sus redes la noticia. Con mucha alegría comunicaron la información. Me estoy refiriendo nada menos y nada más que a padre Alfredo Infante. Yo iba a decir Pedro Infante. ¿Cómo está? Bienvenido y felicitaciones. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo ha recibido usted ese nombramiento? Bueno, puestos en la mano de Dios, yo creo que es una misión que se confía a la Compañía de Jesús en un país como Venezuela, con tantos desafíos a todos los niveles. Y bueno, puestos en las manos de Dios y en la oración de tanta gente, creo que es importante en este momento acompañar y caminar juntos como iglesia ante tantos desafíos que hoy nos brinda nuestro país. Hoy no están caminando juntos. Sí, sí, por supuesto. El Papa Francisco desde hace un tiempo ha venido impulsando a la iglesia a una dinámica que él llama sinodal. Y la palabra sinodal significa caminar juntos, ¿no? Pero sin caerse. Sin caerse, por supuesto, sosteniendo. Y el que se cae, se levanta o nos levantamos, ¿no? Yo creo que lo importante de sentirnos iglesia, de sentirnos comunidad ante tantos desafíos, es que justamente las cargas son compartidas, pero también nos alimenta la esperanza y la fe de seguir andando y construyendo nuestro país. Estamos hablando de que La Vega pierde un párroco y gana un superior. Bueno, no pierde un párroco porque viene otro párroco a sustituirme, ¿no? Todavía estamos en ese proceso de discernimiento porque estamos en una transición, pero yo me quedo. O sea, para mí hay algo que decía San Ignacio que era muy importante. Cuando los jesuitas fueron enviados a Trento, Trento fue un gran concilio que se hizo allá en la ciudad de Trento, donde la iglesia estaba discerniendo los destinos de la propia iglesia. Ignacio mandó a 2 jesuitas allá a ese concilio, ¿no? Y muchos de los que participaban allí pues se iban y vivían en palacio. Pero San Ignacio le dio un consejo o una indicación a los jesuitas que participaron allí. Vayan a Trento, pero vivan en los hospitales. Y los hospitales no son los hospitales que hoy conocemos. Los hospitales eran como los lugares, como los grandes barrios donde vivían pues, las personas excluidas del mundo, ¿no? Los pobres y excluidos y enfermos, ¿no? Entonces los jesuitas en ese tiempo pues, tenían una gran responsabilidad ante la iglesia, ante el mundo, de participar. Eran gente muy ilustrada, de participar en esas discusiones importantes del concilio, pero vivían en los hospitales, en los hospicios, lo que hoy sería un equivalente a vivir en las periferias, ¿no? Trabajando y viviendo en las periferias, pero desde allí atender y dar una palabra desde allí. Hoy viven en la periferia y en la humildad. ¿Qué es para usted la humildad? Bueno, la humildad viene de humus, ¿no? El humus es como, diríamos, el abono, la tierra. Entonces, en definitiva, es nunca olvidar el origen, ¿no? De que somos terrenos, de que somos tierra, de que somos barro, ¿no? De que nacemos y morimos. Sí. Y entonces, bueno, cualquier responsabilidad que implique, diríamos, acompañamiento ante otros, si se hace con un sentido de humildad, que eso es de las cosas que le pido a Dios, bueno, que sea desde allí, ¿no? Desde la comprensión de nuestra condición humana, desde la comprensión de nuestra realidad social, económica, y desde allí ver cómo vamos descubriendo juntos caminos de esperanza. Usted me dice que no deja La Vega. ¿Sigue ahí desde cuándo está en La Vega usted?
Bueno, yo en La Vega tengo contacto así directo desde el 2010, pero viviendo desde el 2015, como párroco desde el 2015, y ahora pues pasaré de párroco a vecino, ¿no? Tengo una gran responsabilidad en la Compañía de Jesús que se me confiere ahora, y desde allí, pues, desde el ser vecino, desde ese estar en los hospitales, diríamos, pues desde allí ir atendiendo todos los compromisos que ¿Cuál es se la requieren. diferencia entre el antes del padre y el después de hoy? De la responsabilidad que... Bueno, yo antes de este nombramiento, como bien saben, pues estaba como párroco de la parte alta de La Vega, de la parroquia San Alberto Hurtado, y ser párroco implicaba pues un servicio pastoral directo de acompañamiento, pues nosotros allí fuimos creando de acuerdo a los desafíos que se iban presentando ante el tema de la educación tan crítica en este momento, pues creamos la red educativa San Alberto Hurtado para ir reflexionando y discerniendo la misión educativa de la Iglesia en esa parte alta. Ante el desafío de la salud, creamos la red de salud, que es una respuesta ante tanta necesidad de salud. Contamos con un dispensario, pero la idea también es ir haciendo como un servicio de educación en salud. Ante la crisis de espacios libres para nuestros muchachos, pues se creó el Centro San Alberto Hurtado, Formación Integral San Alberto Hurtado, donde los muchachos pues ocupan sus tiempos libres en fútbol, escuela de básquet, kicking ball, música, teatro, danza, y abierto a todas iniciativas, ¿verdad? Se dan clases también de danza, de yoga, de todo aquello que sirva, diríamos, como para la salud psicológica, mental. También pues creando pequeñas comunidades, porque ante el golpe, diríamos, de todo esto que ha afectado, ha herido, dolido la vida de nuestra gente, como es la inmigración, como es el hambre, las dificultades, la pobreza, pues es importante acuerparnos desde la fe también para fortalecer el tejido comunitario. Entonces, bueno, el oficio como párroco desde la fe, iluminando, diríamos, espiritualmente con la reflexión de la palabra de Dios, fui acompañando eso. Ahora entra un nuevo periodo, voy a estar en La Vega como vecino con una responsabilidad mayor a lo largo y ancho del país. Hablabas de la migración. ¿Han seguido migrando la gente de La Vega hacia otras ciudades de Venezuela o hacia otras ciudades del mundo? Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Adelante. Bueno, Padre mira, Infante. a propósito de la pregunta sobre la migración, si ha seguido migrando la gente, si la migración, la tendencia sigue manteniéndose, sigue golpeando, diríamos, el seno de la familia, quizás no con las dimensiones como en el 2016, que fue la estampida, ¿no?, de los caminantes, ¿no?, donde nuestros barrios prácticamente se desocuparon por el impacto de la migración, pero sí sigue la migración con una menor intensidad, pero manteniendo la dinámica, ¿no? Y eso sigue afectando, diríamos, porque es gente de nuestras comunidades. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2016, que una comunidad prácticamente desapareció en la parte alta de La Vega, por el tema de la migración, ¿no? Porque la mayoría de los que estaban allí en el sector de las Torres eran hijos de ecuatorianos, familias ecuatorianas ya venezolanas y familias colombianas ya venezolanas, y ante el impacto de la migración la mayoría se volvió a su país. Algunos de ellos han regresado, otros se... ¿Los venezolanos no han migrado? Los venezolanos, por supuesto, también ha habido mucha migración, pero también ha habido un fenómeno importante, que en La Vega ha habido una recepción importante de migración interna, o sea, de migración de andinos,
que hay ahorita un flujo de migración interna hacia la capital por la desigualdad que hay entre la calidad de vida en Caracas, que aunque en un barrio la cosa no está tan bien porque estamos siempre con la crisis de los servicios públicos, agua, electricidad, internet, todo esto que nos golpea, sin embargo, respecto al interior hay una desigualdad muy grande. Entonces, la gente, en vez de emigrar a otros países, porque también ya la migración hacia otros países está siendo muy fuerte por el bloqueo, diríamos, que hay de las políticas migratorias de algunos países, entonces la gente busca migrar internamente hacia Caracas, entonces también hay una recepción importante de migración forzada hacia los barrios de Caracas. Y también otro elemento, que el fenómeno de la violencia está produciendo desplazamientos internos. Desplazamiento interno, se habla de desplazamiento interno cuando por situaciones de violencia la gente tiene que dejar su lugar para salvar su vida. Entonces, pues en algunos barrios de Caracas, en concreto en La Vega, pues hay familias que vienen de otros sectores huyendo de violencia, ¿no? ¿Y de La Vega se van por violencia? Cuando el año que hubo, tú sabes que la violencia en los barrios tiene sus picos y sus bajos, ¿no? Ahorita estamos, diríamos, en un momento más bien estable, pero en el momento que hubo toda esa situación de violencia muy fuerte en La Vega, recordemos lo de la masacre de La Vega y eso, en ese momento hubo mucho desplazamiento hacia otros lugares. Normalmente a veces esos desplazamientos son definitivos, a veces son más bien temporales, la gente va, vuelve. ¿A dónde migró? ¿A la ciudad o migró al mundo exterior? Ambos, ¿O al interior? Ambas. Por Porque ejemplo, me dicen, por ejemplo, que en Paraguaná ha llegado mucha gente de Caracas. Por ejemplo, ¿no? Sí, y tiene que ver con esas situaciones de violencia, porque por cuestiones propias migratorias, de mejores condiciones de vida, no, porque las condiciones de vida en el interior están peor, sino cuando se dan esos casos son más bien en búsqueda de lugares más seguros. ¿Y cómo vivió usted esa violencia? ¿Qué sentía usted en su... Bueno, interno, en primer lugar, la responsabilidad. De sentimiento siempre hay una mezcla, ¿no? entre la indignación, el temor y también la necesidad, diríamos, de dar la cara y apostar por la vida, ¿no? Porque como pastor, pues tenemos que tener una voz ante esas situaciones de violencia, no para generar más violencia, sino para buscar caminos de paz y de reconciliación, ¿no? O sea, y creo que es muy importante en ese sentido, pues también el acompañamiento a las personas que padecen esa violencia. ¿Tú como persona sufriste la violencia? ¿Te atacaron alguna vez? No. ¿Sentiste víctima? Ahí en el barrio, no, gracias a Dios, yo más bien me siento en el barrio acompañado por la gente, cuidado por la gente, y yo creo que eso es algo que para mí es algo muy bonito, pues, ¿no? Que yo creo que es mutuo, es muy recíproco, o sea, uno está allí acompañando y cuidando a las personas de la fe, y las personas también, pues, rezan por uno, lo cuidan a uno, están pendientes de uno. Entonces, creo que eso es una bonita comunidad que se va creando allí. ¿Te visitan? Sí. En lo personal, vas a conversar con la gente, resuelves problemas sociales de la gente, te plantean los problemas sociales que ellos sufren. ¿Cómo es eso? Por supuesto que hay una interacción importante. Yo era párroco y trabajaba en el Centro Gumilla como coordinador de derechos humanos porque, bueno, una parroquia en un barrio no da para poder mantener la vida de uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, trabajaba y atendía la parroquia y bueno, en los tiempos que hay en esos espacios, pues por supuesto que me visitan, les visito. ¿Y de qué dialogamos? Bueno, de muchas cosas. O sea, hay un acompañamiento que es muy personal, que son las situaciones que vive la gente en medio de toda esta situación, pero también a nivel de comunidad y de grupo, pues también las problemáticas sociales. Pues nos tocó hacer protestas por el agua, protestas por la electricidad, por el acceso a la salud, y también lo más importante, no solo lamentarnos y protestar, sino también buscar la alternativa. Yo creo que lo más importante es que se han
han ido creando alternativas. Llegó el tema del hambre, entonces vamos a ver cómo nos organizamos para responder a esa situación. Te iba a preguntar eso. ¿Tú fuiste víctima del hambre? En el 2016 yo creo que como todos los venezolanos, la mayoría pues, lo fui. O sea, había momentos porque tú podías tener en ese momento algo para comprar, pero no había tal escasez que no podías conseguir el producto, y si lo conseguías era muy caro porque como había escasez, entonces lo ponían a unos niveles, a unos costos demasiado altos, ¿no? Entonces comenzó todo el tema de la especulación. Entonces, claro. ¿Eso mejoró? Por supuesto, yo sí creo que después, esa época de 2016 al 2019, 20, que fue tan crítica desde el punto de vista del consumo, yo creo que, y todos los análisis económicos dan pues que del 21-22 la economía se ha movido más con una mayor desigualdad social. Entonces, por ejemplo, este año 2022, el primer semestre se experimentó, diríamos, una dinámica económica y de movilidad y de consumo importante, con una gran desigualdad, porque la desigualdad no solamente es un fenómeno entre ricos y pobres, sino que se da también dentro del mismo contexto del barrio, ¿no? Porque la mayoría de estas grandes obras que se están haciendo en la ciudad, quienes trabajan viven en los barrios, ¿no? Entonces, quienes logran trabajar, gracias a Dios, tienen acceso, diríamos, a ese movimiento económico, pero no todos tienen acceso a esos movimientos económicos, ¿no? Entonces, hoy en Venezuela, quien tiene acceso a la divisa dentro de los contextos del barrio, pues tiene un nivel de vida que accede al consumo, ¿no? Mientras hay otro sector muy excluido, que bueno, y por eso es importante todavía mantener los comedores y eso, porque ese auge económico supuesto está escondiendo una gran pobreza. Eso no va a mejorar con los acuerdos de México y esas situaciones, y esos anuncios que están haciendo sobre lo que pasó allá y lo que puede pasar. Vamos a un receso, te hago la pregunta y si usted tiene algo que agregar, porque es la última parte del programa. Adelante, mi querido amigo. Bueno, lo primero que quería decir era que en este segundo semestre, a diferencia del primer semestre del 2022, la vida en el barrio ha entrado otra vez, diríamos, en una situación de depresión y de estrechez, ¿no? Porque la subida, la escalada del dólar y la inflación está afectando también incluso a aquellas personas que tenían acceso, diríamos, a ciertos niveles de acceso al dólar. Pero el dólar está llegando a los pobres ahorita. El dólar... Me dicen que el 23 no circula, en La Vega también circula dólar. Por supuesto, o sea, la economía, hay una circulación en la economía está dolarizada irregularmente, pero dolarizada y circula, ¿no? Ahora, no todos tienen acceso de igual manera a eso, ¿no? Entonces, por eso digo yo que hay una importante desigualdad. ¿Los sacerdotes tienen desigualdad. acceso? Bueno, por supuesto, o sea, dentro de los niveles económicos, pues, para poder ayudar a la gente, ahí diríamos, uno tiene que El buscar Papa no es alianzas. mandador de Olira, ¿no? Bueno, entonces yo creo que este segundo semestre está siendo muy crítico para la gente en todo el tema de los servicios públicos. Por ejemplo, en La Vega este mes en concreto ha sido muy difícil el acceso al gas. La electricidad, hemos tenido sistemáticamente apagones. Claro. Algunos comentan que es por un estadio que se está haciendo en La Rinconada, que hay ensayos eléctricos, entonces nos llevan la electricidad. Son comentarios que se oyen, Claro. pero es importante que ha habilo problemas Se va la serios. luz. Se va la luz, hemos estado hasta 24 horas sin luz. El agua falta. El agua también, por lo regular hay un ciclo que va una vez a la semana el agua, pero ha habido problemas últimamente con ese ciclo también, ¿no? Y cuando llega con no potable,
y con turbia y con mal olor, ¿no? Entonces, eso indigna porque la gente de nuestros barrios, Claro. los que vivimos en los barrios, somos ciudadanos y tenemos que ser tratados con respeto, ¿no? Entonces, este semestre ha sido difícil. Respecto al primer semestre, que había como un mayor optimismo Ajá, en ese claro. punto, ¿no? En lo personal, para ti, ¿qué ha sido lo más difícil? Para mí lo más difícil ha sido ver tanta depresión social en medio de tanta opulencia. Para mí el tema de la desigualdad no solo me ¿A indigna, dónde va la opulencia? sino ¿Dónde que se me duele. concentra la opulencia ahorita? Bueno, basta con salir por algunas avenidas y ver las marcas de carros, ver algunos centros ¿Eso no es comerciales. progreso, pues? Es importante que haya progreso y a eso le apostamos, Claro. pero el progreso Claro. desigual y que encubre o que maquilla la ¿Y por qué pobreza y ese oculta progreso la... no llega a la gente que tú dices y se produce la desigualdad? Bueno, buena pregunta. Yo creo que lamentablemente al no haber un aparato productivo que se reactive, no hay una productividad y entonces no hay trabajo para todos o para una gran parte y en ese sentido pues la dinámica económica no llega a todos, ¿no? Y además, bueno, está todo el tema de la corrupción que va generando esas burbujas económicas de espalda a la realidad de nuestro pueblo. ¿A dónde posa la corrupción más? ¿Sector público o sector privado? Mira, yo no tengo datos como para decir cuál es el asunto. Yo creo que la corrupción es una dinámica de poder, ¿no? En el que lamentablemente... O sea, donde hay poder hay corrupción, en cualquier instancia de poder. El poder tiende a corromperse y a corromper. Esa es la dinámica propia del poder. Por eso, en las democracias, y por eso nosotros apostamos a la cultura de democracia, a la institucionalidad democrática, hay tensión de poderes, ¿no? Y control social sobre los asuntos, porque se parte del hecho de que el poder dejado por sí tiende a corromperse y a corromper y a generar dinámicas de corrupción, ¿no? Entonces, si no hay una sociedad civil fortalecida y un Estado fuerte, no gigante, sino fuerte, y eso es importante distinguirlo, ¿no? Porque en Venezuela hemos tenido un Estado muy grande, pero no fuerte. Y hay quienes, porque en Venezuela se ha tenido un petroestado muy grande y fuerte, ahora que el Estado se ha encogido, ahora hay sectores que apuestan a la reducción del Estado. Okay. Y es muy importante el papel del Estado, pero no un Estado omnipotente, sino un Estado fuerte que sirva de protección y garantice los derechos humanos de la población, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, en un Estado de Derecho hay controles, hay tensión de poderes, porque justamente el poder, todo poder dejado por sí mismo, tiende a corromperse, ¿no? La política, los partidos han cumplido su papel. Bueno, mira, yo creo que... Te hablo de oposición y de gobierno, ¿no? Sí, yo creo y espero que en estos momentos, dado al tema de las posibilidades que se van dando de negociación, que se mantengan esas negociaciones por el bien del país. Espero que todo este proceso que está viviendo la oposición a nivel de las primarias y todo el proceso, bueno, que ojalá pueda concretarse realmente en un proyecto sano. Y en torno a lo que me decías de la política, yo creo que hay que recuperar la política, pero la política, como decimos, con P mayúscula, ¿no? La política que busca el bien común. En el pensamiento social de la Iglesia se dice que la política es
la expresión más alta de la caridad. Y tienen razón, y se tiene razón. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer el bien particular, concreto, a una persona, pero si eres un buen político y tienes la posibilidad, ese bien lo puedes llevar a una política pública que beneficia a todos. Puedes tener un comedor, muy bien, estás haciendo un buen servicio, pero si desde un Estado que piense realmente en la gente tiene trabajo y pan y libertad, pues entonces... ¿Tú crees que los políticos de hoy, a diferencia de los de ayer, son más o menos preocupados por la gente? Bueno, están diciendo que terminó el programa. Bueno, yo creo que, mira, generalizar siempre es malo, ¿no? Entonces yo creo que en todos los tiempos ha habido buenos políticos, regulares políticos y malos políticos, ¿no? ¿Y hay curas malos, curas buenos? O sea, sí, y hay padres de familia buenos y padres de familias regulares. Entonces, pero lo que sí está sucediendo ahorita es que la política está en crisis porque lamentablemente ha habido una tendencia mayor en el sentido político de estar de espaldas a la gente. Vamos a abarcar estos temas, pero muy rápido. Pobreza, ¿cómo está? ¿Cómo le preocupa? Me preocupa muchísimo. Riqueza. Lamentablemente hay una burbuja económica de espalda a la gente. Gobierno. Autocracia. Oposición. Fragmentación. ¿Y qué más? Bueno, que creo que estamos llamados en este tiempo de Adviento y Navidad. ¿Qué espera usted este año que viene? ¿Y qué le dejó este año que se va? Bueno, yo lo que espero es que este tiempo sea un tiempo de reflexión para que nos reencontramos como pueblo y para que amemos a nuestro país, pero con hechos. Y que el año que viene, esos hechos, nos pongamos a negociar, a reencontrarnos, a dialogar. Ha sido tocado el padre por la rabia. La rabia es un sentimiento humano y si yo soy humano, pues he sido tocado. Eres muy rabioso. Menos. Me considero una persona que ha ido con el tiempo procesando la agresividad, gracias a Dios, por la espiritualidad. ¿Te ha provocado pegarle a alguien? Gracias a Dios, no. Bueno, menos mal. Gracias, padre Infante. Gracias a usted, amigo televidente.